el Poder Judicial de la Federación. Me permito presentar a quienes integran el Presidium en esta ceremonia de inauguración. Presento al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es esta la ceremonia de inauguración del 11º Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación y hace uso de la palabra el ministro presidente Arturo Saldívar. Por favor. Buenos días, señora ministra Yasmín Esquivel, señor magistrado Felipe Fuentes. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, jóvenes universitarios. Este encuentro universitario que se celebra en esta ocasión, como su nombre lo indica, trata de ser un acercamiento entre la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación con los jóvenes. Acercarnos, conocernos, dialogar, que ustedes sepan lo que estamos haciendo y que nosotros sepamos sus inquietudes, sus problemas, sus visiones, sus aspiraciones. Espero que este encuentro sea fructífero y que vivan ustedes experiencias muy enriquecedoras. Sin ir más lejos, el día de hoy se concluirán los trabajos de la sesión de este día con la grabación del programa de Justicia TV Derecho a Disentir. Aquí estarán nuestras jóvenes conductoras, nuestros jóvenes conductores, con un grupo de ustedes que han sido seleccionados con un sistema que se planteó por la organización del encuentro, y aquí dialogarán y discutirán directamente, y este programa se estará grabando y será transmitido el próximo miércoles. Este es un ejemplo de cómo estamos queriendo en el Poder Judicial de la Federación comunicar diferente. Estamos haciendo un gran esfuerzo por acercarnos a la gente con modelos novedosos a través de las redes sociales, a través de haber transformado el canal judicial en Justicia TV, con una apuesta hacia la gente, pero sobre todo hacia los jóvenes, con programas que tienden precisamente a hacer atractivo este medio de comunicación a la juventud, pero que también busca ser un espacio plural y democrático en donde se escuchen todas las voces. Un canal del Estado abierto a la democracia, abierto al debate y abierto a la crítica. Esta nueva forma de comunicar no ha estado exenta de críticas. Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestras sentencias. Y esto me parece que era válido en el siglo pasado y puede seguir siéndolo en algunos países. Pero en un país como México, en una coyuntura como la que vivimos, en un país en el cual los jueces no tenemos la legitimidad que deberíamos de tener, en un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país,
me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos encerrados. Me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie. Los jueces, estoy convencido de que hoy y en México tenemos que acercarnos a la sociedad y tenemos que hacerlo con los medios modernos que la tecnología da precisamente para acercarnos a la sociedad. Pero además hay otro elemento que se pasa totalmente inadvertido. El presidente de la Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y en tal carácter no tiene una función jurisdiccional, tiene una función político-administrativa en la cual, como cualquier titular de un poder, de una dependencia, de una entidad del Estado, no solo tiene la atribución, sino la obligación de explicarle a la sociedad lo que se está haciendo, de explicarle a la sociedad que hemos acusado recibo de sus críticas, que hemos acusado recibo de su insatisfacción y que estamos trabajando para mejorar esta situación. Esta nueva estrategia de comunicación sin duda lleva e implica riesgos. La única manera de no correr riesgos es no hacer nada. Si queremos que el país cambie, si queremos que el Poder Judicial mejore, si queremos que el Poder Judicial se modernice, tenemos que correr riesgos. Solo no corre riesgos aquel que no avanza, aquel que se condena a la mediocridad o estar sentado esperando que los demás progresen, avancen y evolucionen. Y por ello estamos corriendo riesgos a pesar de las críticas. Y la estamos corriendo al combatir la corrupción y el nepotismo, al apostar por la paridad de género en concursos exclusivos para juezas de distrito y magistradas de circuito. Lo estamos corriendo al cambiar la forma como se educa a nuestros jueces y magistrados. Lo estamos corriendo haciendo más rígidos los requisitos para ratificar a los jueces y a los magistrados. Y lo seguiremos haciendo porque la única forma de hacer diferencia en este mundo es correr riesgos. Corran siempre riesgos. Cuando la gente les diga que no pueden, ustedes digan que sí pueden. Corran siempre riesgos, atrévanse a hacer diferencia. En ustedes está el futuro de México. Parafraseando a Benedetti, no se queden sentados al borde del camino, no se salven, corran riesgos para tener un país mejor, corran riesgos para ser juristas que hagan diferencia, que transformen este país, que entiendan el dolor y el sufrimiento de la gente y que conecten sobre todo con aquellos más desprotegidos, más pobres, discriminados, los que son hechos a un lado por su origen étnico, por su orientación sexual. Conecten con la realidad del mundo para que sean juristas, que a su vez se constituyan en motor del cambio social. En ustedes está la esperanza de tener un país diferente. El derecho no puede ser un obstáculo al cambio social. El derecho debe ser motor del cambio social. Y ese motor está en la juventud, en las nuevas mujeres que no permitirán más discriminación, que romperán los techos de cristal y que lucharán palmo por palmo por tener el lugar que se merecen. Por los jóvenes varones que entienden que el mundo ya cambió y aprenden a respetar a la mujer y a evitar en todo lugar el acoso, la discriminación, la violencia y la ofensa a la mujer. Con juristas que vean más allá del expediente, de las teorías del derecho, de las teorías de la filosofía del derecho o del derecho constitucional y entiendan
que el derecho sirve para la gente o no sirve para nada. El derecho sirve para tener un mejor país o no sirve para nada. El derecho sirve para tener un mundo mejor o no sirve para nada. A cualquier rama que ustedes se dediquen, nunca pierdan de vista el dolor y el sufrimiento de los seres humanos de verdad, los que están atrás de todas las teorías, atrás de todos los papeles, atrás de todos los expedientes. Coadyuven a que tengamos un sistema jurídico con un rostro real, a que tengamos un sistema jurídico que apueste por una justicia verdadera, por una justicia que abrace a todas y a todos, pero que iguale la cancha a los más desprotegidos, porque los derechos humanos son, como ha dicho Ferrajoli, la ley del más débil. Sean ustedes instrumentos de los más débiles para equiparar la cancha, sean ustedes instrumento para que tengamos ese país en el que todos hemos soñado. Nunca renuncien a sus sueños. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, tendremos los mismos resultados. Atrévanse a ser diferentes, atrévanse a correr riesgos, atrévanse a llevar en su pecho el amor por este país, pero no con conductas patrioteras, sino con un nacionalismo que se funde en los derechos, en la igualdad, en el progreso, en el desarrollo y ante todo en la paz. Tengo una enorme confianza en la juventud. México está cambiando y logrará el cambio verdadero gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Nunca pierdan la fe, nunca pierdan la esperanza. México está cambiando y seguirá cambiando, porque somos muchos y muchas las mexicanas y los mexicanos que estamos comprometidos con un cambio verdadero y que estamos comprometidos por tener un país mejor en el que brille la igualdad, la justicia y la paz. Voy a proceder a la inauguración formal de este encuentro. Les pido que se pongan de pie. ¿Qué horas son? ¿Alguien tiene la hora? 9:36. En la Ciudad de México, siendo las 9:36 horas del 14 de octubre de 2019, declaro formalmente inaugurada la 11ª edición del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. Les deseo el mayor de los éxitos en estos trabajos, que tengan unas jornadas inolvidables, que los marquen para bien, que los llenen de ilusión y de esperanza. Muchas gracias. Gracias. De esta forma concluye esta ceremonia de inauguración del 11º Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. En unos momentos más continuaremos con las actividades correspondientes y será la conferencia magistral La Suprema Corte como Tribunal Constitucional a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Moza en unos momentos más. Hacemos un receso y volvemos con esta actividad. Muchas gracias. Buen día.
para mí un gusto dirigirme el día de hoy en este 11º encuentro universitario a los jóvenes estudiantes de las diversas universidades que se han inscrito. Y por supuesto celebro a los coordinadores de este encuentro para que se lleve a cabo año con año este acercamiento en donde, como ya lo comentó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es cercano a la gente, llevar un tribunal constitucional a la Suprema Corte de Justicia cercano a la sociedad. Y en ese sentido me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Debo decirles que a lo largo de los años, durante aproximadamente 200 años, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha habido aproximadamente 500 ministros. Yo soy la ministra mujer número 12, únicamente 12 de aproximadamente 500 hombres que ha habido en la Suprema Corte. Esto nos hace pensar que estamos en la época de la paridad, en la época de impulsar el género. Y yo le digo a todos los estudiantes de Derecho que la única forma de llegar a accesar a los puestos más importantes es con la preparación, con la formación, con todos los días estudiar e ir viendo hacia adelante en función de lo que nosotros queremos hacia el futuro de nuestro país. Y celebro que los estudiantes el día de hoy estén aquí en búsqueda de su preparación. Yo he preparado una ponencia para presentársela a todos ustedes. Trataré de ser breve para dar oportunidad a las preguntas y respuestas que ustedes nos puedan plantear. Y muchas felicidades por haber sido seleccionados y estar hoy con nosotros en este 11º encuentro universitario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos sabemos que la Suprema Corte es el máximo tribunal de nuestro país. La Corte encabeza el Poder Judicial de la Federación, uno de los 3 poderes del Estado. Sin embargo, también se refiere a ella como un tribunal constitucional en nuestro país, una connotación que no encontramos ni en el texto de nuestra Constitución ni en las leyes. De ahí que cuando se habla de la Suprema Corte como tribunal constitucional, cabe preguntarnos a qué nos referimos. ¿Por qué le damos esa categoría específica a nuestro tribunal constitucional? ¿En qué consiste este control constitucional que se le ha conferido a la Suprema Corte? Y para dar un contexto de nuestra exposición, considero conveniente que iniciemos por la respuesta a esta última de las preguntas, aunque más adelante vamos a abundar más sobre el tema. Nuestra Constitución tiene el carácter de ley suprema, es decir, se encuentra en la cúspide del orden jurídico nacional, donde emerge el principio de supremacía constitucional, conforme al cual todas las disposiciones legales, sea que se trate de leyes generales, federales, estatales, municipales o cualquier otra norma que se expida con el carácter general, deben guardar conformidad con la Constitución. De igual manera que todo acto de autoridad debe encontrar su fundamento último en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto no es así y se lleva a cabo un acto de autoridad o se expide una norma que contraviene la Constitución? Para garantizar este principio de supremacía constitucional y verificar que las disposiciones legales que dicten los órganos que tienen facultades para ello sean apegadas a la Constitución y no la contraríen, existe un sistema de control de la regularidad constitucional integrado por diversos medios, en el que constituye un elemento esencial para mantener la vigencia de la propia Constitución. En virtud del principio de supremacía constitucional en nuestra Constitución, el que debe prevalecer y restablecer el orden constitucional y privar de todo efecto aquel acto o norma que lo contraríe. En esto consiste la función del control constitucional, la que se encomienda a un órgano jurisdiccional, por supuesto de rango mayor, en tanto le encomienda la elevada tarea de constituirse en el intérprete de la Constitución y, por supuesto, a través de ciertas vías creadas para ello. El control de constitucionalidad, entendemos la función que ejercen los órganos de impartición de justicia competentes para determinar si las normas jurídicas inferiores a la Constitución son o no conformes con esta.
y en su caso declarar la validez o invalidez o determinar su desaparición al caso concreto. En otras palabras, la jurisdicción constitucional constituye un sistema creado para asegurar la supremacía de la ley fundamental, para impedir que los poderes constituidos rebasen la competencia y atribuciones que expresamente le señala la propia Constitución y para la protección real de los derechos humanos. En suma, la defensa del orden constitucional es lo que implica para nuestro país. Hecha esta puntualización previa, pasemos a dar respuesta a los restantes cuestionamientos que aquí hemos planteado. A tal fin, debemos remontarnos a algunos antecedentes para después examinar la competencia que ejerce en la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente exponer cómo verifica el control constitucional que tiene a su cargo. Definir lo anterior tiene la mayor relevancia para comprender el papel que el día de hoy tiene el Poder Judicial. Es un factor de equilibrio entre los poderes de la Unión. Es el custodio de la regularidad del orden jurídico. Es el árbitro de las disputas en el poder y en el ejercicio del poder. Es el garante de los derechos y libertades de las personas y protector del sistema democrático. Si nos remontamos a la Constitución de 1824, así como a los textos constitucionales de 1857 y 1917, la Corte se ha ubicado en la cúspide del Poder Judicial, en la cabeza de este. Bajo la vigencia de la Constitución de 1824, la Corte tenía una competencia muy restringida. Carecía, por ejemplo, de facultades para revisar las sentencias que dictaran los tribunales de los estados, a diferencia de lo que ahora acontece en las resoluciones que dictan en última instancia estos tribunales. Y en general, todos los tribunales del país pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, que es un medio de control constitucional para impugnar normas generales, actos y resoluciones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y garantizados y otorgados para la protección que reconoce la Constitución, así también como los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. Es precisamente a partir de esta institución, el juicio de amparo, como un instrumento de protección federal de las entonces garantías individuales, que la competencia de los tribunales federales y de la Corte se ampliará de manera sustancial. En la Constitución de 1857 advertimos una doble jurisdicción del Poder Judicial Federal, una jurisdicción ordinaria para conocer en materias como civil, penal, mercantil del orden federal, y una jurisdicción constitucional esencialmente a través del amparo que en principio tutelaba exclusivamente las denominadas garantías individuales, ahora derechos humanos. La evolución que siguió el juicio de amparo amplió su procedencia permitiendo a través del mismo impugnar las resoluciones judiciales dictadas en los tribunales de los estados, precisamente a través de la determinación de la Suprema Corte que declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley de Amparo, que a la letra prescribía: no es admisible el recurso de amparo en los negocios judiciales. A partir de entonces, la Suprema Corte sostendrá la procedencia del amparo judicial, sea que se tratara por resoluciones en materia civil o penal, por la inexacta aplicabilidad de la ley común. En este contexto, la justicia federal podía emprender una revisión sobre cualquier resolución judicial y la Corte dictaba la última palabra en la solución de estos conflictos, pero exclusivamente en materia de legalidad y no necesariamente en temas de constitucionalidad. Con esto, el amparo se convertiría en la principal garantía jurisdiccional del ordenamiento jurídico nacional. Y fue a través de cómo se concibió el amparo como un medio de control constitucional que la competencia de la Corte se fue ensanchando, se fue ampliando, y en esos términos pasó la Constitución de 1917 y donde se incorpora a nuestra Constitución la controversia constitucional. El artículo 105 del texto vigente disponía: corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados, entre los poderes del mismo estado,
sobre la constitucionalidad de sus actos y los conflictos entre la Federación y uno de los estados, así como de aquellas en que la Federación fuese parte. Con esto ahora, el control constitucional que ejercía la Corte a través del amparo se sumaba al que podía llevar a cabo a través de la controversia constitucional. Entonces tenemos ya dos medidas hasta este momento de control constitucional: el juicio de amparo y la controversia constitucional. Dado que en materia de amparo la Corte constituía la última instancia resolutora, el número de amparos de su conocimiento crecía rápidamente, por lo que a través de distintas reformas constitucionales se determinó incrementar el número e integrantes de las salas. Como sabemos, la Corte funciona en pleno y en salas. Actualmente tenemos dos salas, la primera sala y la segunda sala. En 1928 se daba cuenta de un rezago de 16,000 asuntos, por lo que aumentó el número de ministros de 11 a 16 y de sus salas a 3. En 1934 se eleva a 21 el número de integrantes y ahora a 4 salas. Y en 1950, con un rezago cercano a 38,000 asuntos, se integraron 5 ministros más con el carácter de supernumerarios. De este modo y con tal cúmulo de asuntos, la función de la tutela del ordenamiento constitucional a cargo de la Corte se mantuvo atemperada. En 1951, merced a una importante reforma constitucional, se crearon los tribunales colegiados de circuito, con la idea de auxiliar a la Corte en el conocimiento de los amparos, estableciéndose una distribución de competencias entre la Corte y los tribunales colegiados. Esta delimitación de los amparos, de que conocería la Corte, pudiera tenerse como el inicio de la paulatina recuperación de la función constitucional de la Corte. Esto porque, si bien la Corte comparte con los tribunales colegiados la competencia para conocer de los juicios de amparo en materia de legalidad, reserva para su conocimiento aquellos relacionados a cuestiones de constitucionalidad. Y viene la reforma de 1987. Se gesta un nuevo y trascendente cambio que marca el tránsito de la Corte hacia un tribunal constitucional. La reforma que tuvo lugar en ese año tenía dos objetivos fundamentales. Uno, en el ámbito institucional de la Corte, a fin de alcanzar una mayor eficacia en el conocimiento de los asuntos de su competencia y a través de descentralizar la justicia federal en materia de legalidad y, el más relevante, concentrar en la Suprema Corte las funciones del estricto control de constitucionalidad de leyes. Así se daba a conocer en la exposición de motivos en aquel entonces por el presidente Miguel de la Madrid, y decía: el Ejecutivo a mi cargo expresa su convicción de que el sistema propuesto de la presente iniciativa fortalecerá al Poder Judicial de la Federación en su conjunto, restablecerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su carácter de tribunal constitucional y perfeccionará el principio de la división de poderes y contribuirá a mantener la solidez del régimen jurídico y político del país. Una opinión que compartía en la academia, por ejemplo, el maestro Fixamudio, vio en esta última iniciativa la culminación del paulatino desarrollo del conferir de la Corte, competencia de manera predominantemente en los asuntos de naturaleza constitucional, con la que se convierte en un verdadero tribunal constitucional como consecuencia de nuestra evolución jurídico-social. En virtud de esta reforma, se reconoce a la Corte su carácter de supremo intérprete de la Constitución, asignándole el conocimiento exclusivo de asuntos de trascendencia constitucional. Sin embargo, esta reforma constitucional no cumplió, en cambio, en su estructura orgánica, ni la creación de diversos de control constitucional, solo al cambio algunos en materia del juicio de amparo. Así, el control de legalidad que ejercía la Corte a través de este medio se envió a la competencia de los tribunales colegiados de circuito, reservándosele para este alto tribunal, en pleno o en salas, el conocimiento exclusivo de aquellos amparos que versarán sobre constitucionalidad de leyes e implicarán la interpretación directa del precepto constitucional. Además, se le confirió la facultad de revisar y atraer para su conocimiento, de oficio o a petición de algún tribunal colegiado de circuito,
o del entonces Procurador General de la República los amparos directos y en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameritaran. Después de ello, viene la reforma que ustedes recordarán de 1994. El paso definitivo se perfilaría a la Corte como un tribunal constitucional se dio con esta reforma en 1994. El espíritu y fines que orientaron esta reforma quedaron plasmados en la exposición de motivos de que resultaron ilustrativos los siguientes párrafos. Dice, en esta iniciativa se somete a la consideración de esa soberanía un conjunto de reformas a la Constitución para avanzar en la consolidación del Poder Judicial, fortalecido en sus atribuciones y poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones. Consolidar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional exige otorgar mayor fuerza en sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de las leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias en los 3 niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integración para facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución, permitir la renovación periódica de sus criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país para favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. Se trata de llevar a sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional. Asimismo, se propone abrir la posibilidad de que un porcentaje importante de integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o, en su caso, del Procurador General de la República, puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus atribuciones, la inconstitucionalidad de leyes, previéndose que las resoluciones puedan anular con efectos generales la norma declarada inconstitucional. En suma, a partir de entonces, se cuenta ya no solo con el juicio de amparo como medio de control constitucional, con los cambios que antes apuntamos, que redundaron en ampliar su ámbito de tutela y fortalecieron el papel de la Corte. Además, se reconfiguró la figura de controversia constitucional y se creó otra vía que se llama ahora la acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, la reforma incidió en la conformación y estructura de la Corte. Entonces tenemos ahora 3 medios de control constitucional: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. La integración de la Corte también cambió en 1994 y vuelve a la que dispuso originalmente la Constitución en 1917 con 11 ministros, quienes a partir de entonces ejercerán el cargo por 15 años sin posibilidad de reelección. Se suprime la inamovilidad que tenían los ministros. El proceso de designación también se modificó, depositando ahora en el Ejecutivo Federal la facultad de someter ternas de candidatos al Senado. Además, se previó un sistema escalonado para su sustitución, confiriendo a quienes fueron designados para esta nueva conformación periodos diferenciados en la Corte. Las salas se redujeron a 2. La primera conoce materia civil y penal y la segunda materia administrativa y laboral, que es como se encuentra actualmente la conformación de la Suprema Corte. La reforma dio paso también a la creación del Consejo de la Judicatura, el que se encomendó a partir de entonces la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, con excepción de la Suprema Corte, descargando en esta aquellas actividades para centrarse a sus funciones de índole jurisdiccional. Así, el Consejo de la Judicatura está integrado por 7 miembros, los cuales son nombrados por los 3 poderes que conforman el Estado mexicano. Este Consejo de la Judicatura, como mencionamos, tiene a su cargo la administración y disciplina en materia administrativa, financiera y fiscal de auditoría de la del Poder Judicial Federal. Ahora bien,
Vienen dos reformas importantes en 1996 y en 1999. Una de ellas con la incorporación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la institución de un sistema integral de medios de impugnación en la materia electoral para garantizar la legalidad y constitucionalidad de todos los actos y resoluciones electorales y garantizar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, reservando para la Corte en esta materia tan solo el control abstracto de las leyes electorales a través de la acción de inconstitucionalidad que adelante comentaremos. Otra reforma tuvo lugar en 1999, en esa misma línea para fortalecer las facultades de la Corte como Tribunal Constitucional y reducir su intervención en materia de legalidad. Se modifica el artículo 107 constitucional a efecto de conferir definitividad a las resoluciones que dicten los tribunales colegiados de circuito, con la única excepción de la revisión ante la Corte cuando en la sentencia se haga un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de una ley o sobre la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal, bajo el criterio de importancia y trascendencia. De todos estos antecedentes, advertimos la transformación de la Corte hacia el Tribunal Constitucional. Primero, a través del juicio de amparo, como medio de control, acotado por el principio de la relatividad de las sentencias dictadas en el juicio de amparo, la denominada fórmula Otero, que restringe los efectos de la concesión del amparo solo para el quejoso. Luego, incorporando medios de control con mayor amplitud en efectos, orientados a ser una vigente en el principio de supremacía constitucional. En suma, a partir de la reforma constitucional de 1994, la Corte, como máximo órgano jurisdiccional, fue investida de la facultad exclusiva de establecer la interpretación última de las disposiciones que marca nuestra ley fundamental, bajo el modelo de control de constitucionalidad a través de estas tres vías que les he comentado. En estos términos, el artículo 105 constitucional confiere a la Corte el conocimiento de los asuntos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. Primero, de las controversias constitucionales. Segundo, de las acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucional que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre la norma general y esta Constitución, y de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, así como del Fiscal General de la República, de los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de jueces de las sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en la que la Federación sea parte y que por su interés trascienden o así lo ameritan. En 2011 surge una importante reforma que constituye el parteaguas en materia de tutela de derechos humanos y control de constitucionalidad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, que incorpora una nueva concepción para comprender dentro de estos no solo los que protegen nuestra Constitución, sino también aquellos derechos humanos contenidos en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano, así también las garantías constitucionales para su protección, que ahora se circunscriben a la categoría de derechos constitucionales. Para describir los cambios que sobrevinieron con esta reforma, resulta conveniente dar lectura al artículo 1 de la Constitución, que señala: en los Estados Unidos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Y finalmente dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así tenemos en 2011 que en el primer párrafo de la Constitución advertimos esta nueva comprensión de los derechos humanos, que implica ya no solo el control de la constitucionalidad, sino que dentro de este también el control de convencionalidad, que implica esa protección de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Y en el segundo, apreciamos que además se incorpora un importante instrumento para la protección de estos derechos a través de las directrices interpretativas que señala el segundo párrafo de este artículo primero de la Constitución. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Y en su tercer párrafo impone a todas las autoridades, acotando por supuesto en el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y es así que esta reforma al artículo primero de la Ley Fundamental dio paso a un nuevo modelo constitucional en el que se encuentra inmerso el control de convencionalidad, que hoy ya saben que es la protección a los derechos humanos establecido en tratados internacionales. Y a partir de entonces ha impactado y permeado en las discusiones de los asuntos del Pleno del Alto Tribunal, en los que se han emanado nuevos criterios en que se van decantando sus alcances. Estas pautas, hoy tenemos pautas de interpretación y son las que ahora rigen el control constitucional y de convencionalidad en la actualidad ejerce la Suprema Corte, sin que obste que resulten aplicables para el resto de los órganos jurisdiccionales del país. De todo lo expuesto, podemos dar respuesta a los cuestionamientos que iniciamos al inicio. La Corte es en efecto el más alto tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y además asume la potestad más amplia del control constitucional, incluido el control de convencionalidad. De ahí que sea considerada como un auténtico tribunal constitucional, en tanto dicta la última palabra sobre la interpretación de nuestra Constitución. El control de constitucionalidad referido a su potestad de verificar si ciertos actos o resoluciones de autoridad son conformes a la Constitución, privándolo de efectos en caso contrario, bajo los procedimientos o recursos procesales diseñados para tal efecto. Una potestad con la que se asume la eficaz tutela del orden jurisdiccional. Y es así que a través de todas estas acciones se puede expulsar del orden jurídico una norma o una ley que con efectos generales por estimar que viola algún precepto de la Constitución. Lo mismo a través de la acción de inconstitucionalidad que a través de la controversia constitucional, a través de la cual resuelve los conflictos suscitados entre los tres niveles de gobierno respecto de normas generales o actos de alguno de ellos por ser contrarios a la norma constitucional. En este caso también podrá declarar la invalidez de una norma con efectos generales cuando sea contraria a la Carta Magna y se cumplen los requisitos que prescribe la norma constitucional. Finalmente, la Corte como Tribunal Constitucional
También se constituye en la última instancia resolutora del juicio de amparo en aquellos asuntos de importancia y trascendencia cuando se decida sobre la constitucionalidad de una norma general, se interprete un precepto constitucional o convencional en materia de derechos humanos o se omita decidir sobre tales aspectos si se hicieron valer en la demanda. Y finalmente, quiero comentarles a ustedes que hasta aquí me he permitido exponer a ustedes un breve recuento de lo que ha sido la evolución y consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Constitucional de nuestro país. Hasta aquí la conferencia que he preparado para todos ustedes y si hay un espacio de tiempo, con muchísimo gusto contestaré algunas de las preguntas que han planteado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. 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 Les rogamos sean tan amables de hacernos llegar sus preguntas. Es importante reiterarles que esto será atendiendo a los tiempos de la señora ministra. Les recordamos que nos deben poner su correo electrónico, ya que si no nos da tiempo, en la medida de lo posible se responderán de una manera posterior. Nos preguntan por qué algunos de los asuntos no son atraídos por la Suprema Corte de Justicia cuando son asuntos de importancia y trascendencia. Yo deseo expresarles que para un juzgador todo expediente es importante. Para el juzgador el expediente más importante es el que tiene enfrente, que está estudiando, que está leyendo, que está revisando. Y para la persona que tiene interés en ese expediente, definitivamente también es lo más importante. Sin embargo, cuando la Constitución habla de importancia y trascendencia, no es porque el caso concreto no es importante. Sí, todos lo son y siempre lo es. Es al hablar de importancia y trascendencia para que se fije un criterio con relación al caso concreto, un criterio innovador, un criterio diferente, un criterio con una interpretación constitucional. A eso se refiere cuando hablamos de importancia y trascendencia. No precisamente que el asunto no lo tenga. Todos los asuntos para nosotros son importantes y uno de los derechos que tienen los justiciables es que la persona que va a resolver sea juez, magistrado, ministro, juez local, juez federal, juez o magistrado de un órgano autónomo. Una de las garantías es que haya estudiado esa persona que va a resolver el expediente, porque no sería correcto y sería violatorio de un derecho que tiene el justiciable que no se revise y se estudie por parte de la persona que va a decidir su asunto. Entonces, a eso es a lo que se refiere con importancia, porque también tenemos mujeres, abogadas, juzgadoras muy competentes que pueden acceder a los cargos que se encuentran en los máximos tribunales del país, tribunales colegiados o la Suprema Corte. Uno de los datos que a mí me parece importante y me alienta es que hoy en las universidades, en muchas de ellas, más del 50% son estudiantes de derecho mujeres.
y eso nos parece que es importante porque se va abriendo una brecha para que se pueda accesar a estas posiciones en los cargos y en lo que es el Poder Judicial Federal. Es importante establecerlo de esa manera y así es lo considero yo. Ahora bien, nosotras tenemos que hacer un papel extraordinario para que puedan accesar las mujeres que vienen detrás de nosotros. Por eso es importante que cada uno de los temas que nosotros planteamos en el Pleno, pues sean temas que tengan una gran calidad en el estudio, en la documentación y en toda la doctrina. Continuando con las preguntas, dice, ¿cuál es su opinión acerca de la propuesta para ampliar los requisitos para ser ministro a efecto de fortalecer el órgano judicial como un verdadero tribunal constitucional? ¿Y cuál es la opinión acerca de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, considerando desde su creación solo tenemos como precedente una de ellas? Nos parece que en este momento la Constitución señala una serie de requisitos para poder accesar al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se incrementara este número de requisitos, creo que sería muy conveniente porque de esta manera pudiéramos tener ministros que tuvieran quizá mayor preparación. Por ejemplo, en este momento no se exige que tengan un grado de doctor en Derecho. Quizás sería conveniente para pensar que tuviera una mejor preparación los ministros. Sin embargo, el hecho de que vayan en una terna, y yo acabo de estar, ustedes lo saben, apenas en el mes de febrero y marzo, en el proceso de elección de la terna que envía el presidente de la Suprema Corte. Entonces, sí debo decirles que los cuestionamientos son muy rigurosos por parte del órgano legislativo. Sí les puedo decir que la exigencia en la preparación es muy, muy fuerte, en donde los senadores participan activamente en revisar toda la trayectoria personal, académica y profesional de los aspirantes. En mi caso, tengo más de 20 años ejerciendo la función en órganos jurisdiccionales, como magistrada, como secretaria de Estudio y Cuenta, como magistrada y como presidenta de un órgano colegiado, y ahora como ministro de la Suprema Corte. Entonces nos parece que las exigencias a las que son sometidos los integrantes de la terna por parte del órgano legislativo son muy loables, son correctas, y creo que es la mejor manera de tener ministros con la mayor preparación y la integridad que requieren este máximo órgano jurisdiccional. Nos parece también que de la Declaratoria de Inconstitucionalidad, que solamente existe un precedente, se debe dar en a todos aquellos casos en los que ya exista su procedencia, y en eso por supuesto que coincidimos en que justamente es la función del Tribunal Constitucional. Pasando a la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es la efectividad del recurso del juicio de amparo? Debo decirles que el juicio de amparo es un recurso sumamente efectivo, en donde incluso los mismos juzgadores pueden hacer efectivas sus sentencias, pueden hacer efectivas la resolución de las mismas, hasta con la destitución, proponiendo la destitución del funcionario que no acate una resolución que ha causado estado. Entonces, tiene todos los mecanismos para proceder en función del desacato de una resolución del juicio de amparo. La Suprema Corte y el Poder Judicial, en ese sentido, tiene todos los medios para poderlas hacer efectivas. Entonces, nos parece que es un juicio de amparo sumamente efectivo y eficaz en ese sentido. Dice, ¿para usted cree que sea necesaria la creación de la sala encargada de temas anticorrupción y el incremento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? A título personal, me anticipo a hacer el comentario. Yo no creo que sea necesario que se cree una sala integrada por nuevos ministros para que vean los temas anticorrupción. A mí me parece que a raíz de la reforma del 2015 en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, no podemos nosotros hacer una evaluación de una reforma que aún no está implementada al 100%. Esta reforma establece que el Tribunal de Justicia Administrativa Federal
y los correspondientes locales tengan magistrados que se encarguen de sancionar a los servidores públicos por faltas administrativas graves. Y estos magistrados tienen que ser nombrados por el Senado de la República. Así es como se encuentra nuestra Constitución, así es como está la norma vigente, y tendríamos que entrar a ese proceso para revisar si efectivamente funcionan estos magistrados, estas salas del sistema anticorrupción, y poder hacer entonces una propuesta para mejorarlas. Pero no podemos pensar en una propuesta o en una mejora de reforma constitucional cuando aún no se ha implementado la anterior. Y reformar la Constitución si aún no se ha implementado la anterior, me parece que no debiera ser el conducto adecuado, sino ir primero a la implementación de lo que es actualmente el sistema anticorrupción que no se ha implementado. Entonces, mi respuesta es que no se requiere crear una sala adicional ni tampoco el incremento del número de ministros de la Suprema Corte. Daré respuesta a estas dos últimas y con el compromiso de enviarles por correo electrónico la respuesta con relación al resto de las preguntas. Dice, ¿cómo explicarle al familiar de una víctima que el agresor merece el respeto a sus derechos humanos? Tenemos nosotros, recordarán ustedes, y seguramente en sus clases de derecho penal, el sistema de justicia penal establece una serie de derechos que tienen las personas, tanto las personas que son víctimas de un delito como aquellos que han cometido los delitos. Y se tiene que proteger siempre el derecho que tienen las personas. Y en este caso, no podría yo adelantarme en función del caso concreto, pero sí explicarles que definitivamente aquella persona que es acusada de un delito, pues tiene los derechos que establece la propia Constitución, el derecho al debido proceso, el derecho a conocer de qué está siendo cuestionado, de qué se le está denunciando. Toda esta serie de derechos que establece para las víctimas o para el victimario, los establece la Constitución, los establece el Código Penal, y sí es preciso comentarles que en esa materia, pues definitivamente se tiene que hacer valer también los derechos de la víctima. Los derechos de la víctima y los derechos humanos que tiene la víctima, e inclusive existen comisiones de atención a víctimas a nivel federal, a nivel estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que puedan acudir todas las víctimas que se sienten ofendidas por aquellos delitos que se hayan cometido en agravio de su persona. Finalmente hay una pregunta que dice, ¿por qué no interviene la Suprema Corte en la designación de ministros? Primero, no interviene la Suprema Corte porque el precepto constitucional no lo establece de esa manera. Entonces se tiene que respetar la Constitución, y la misma habla de que este nombramiento es un nombramiento concurrente. Confluyen dos poderes para determinar quién va a ser el ministro: el Poder Ejecutivo con la terna planteada por el presidente y el Poder Legislativo a través del Senado de la República, donde se requiere que las 2/3 partes del Senado aprueben el nombramiento de un ministro. Entonces, la primera respuesta sería porque no lo establece la Constitución, y la que no establece la Constitución no está permitido para ninguno de los poderes. Por esa razón es que no se determina, y además no puede ser juez y parte en la designación de estos ministros. Por ello yo pensaría que no debe de participar, máxime que se trata de un nombramiento donde están concurriendo, como les comentaba yo, dos poderes que establece ya la Constitución para la designación de ellos. Ahora, ¿qué hay que hacer para que intervenga el otro poder, el Poder Judicial? Reformar la Constitución, y esto le corresponde a las cámaras, al Poder Legislativo, y es la forma en que podría hacerse y llevarse a cabo una reforma constitucional al respecto. Pero nos parece que el esquema como está planteado el día de hoy es un esquema muy riguroso que permite la designación de un ministro que tenga las mejores capacidades.
Con esto concluiría yo mi participación, porque sé que tienen un programa muy extenso, muy amplio y con diversos ponentes que ya se encuentran ahorita en espera para poder participar en este congreso. Por mi parte, quiero agradecerles el espacio para poder platicar y también decirles que sigan ustedes preparándose, sigan ustedes participando en estos congresos, porque es una forma de mantenernos actualizados en todo lo que está pasando en el Poder Judicial y en todo lo concerniente a nuestra carrera de Derecho. Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito. Gracias. Agradecemos a la señora ministra Yasmín Esquivel Boza por este tiempo, por sus valiosas aportaciones a este encuentro universitario, y de esta forma concluye la conferencia magistral la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, señora ministra.